¿Qué es Shiba Inu? ¿Cómo funciona? ¿Es momento de comprar? Todo esto y mucho más dentro de este video. El ecosistema Shiba Inu es una comunidad formada alrededor de un altcoin descentralizada con un perro japonés, Shiba Inu, como mascota. El token Shiba Inu se basa en la plataforma Ethereum con un grupo de 1 billón de tokens. Se anunció públicamente por primera vez en agosto de 2020 en una publicación de blog de un fundador, anónimo apodado Ryoshi. Al referirse a sí mismo como el asesino de Dogecoin, intentó ganar tanta popularidad como su competencia Doge. En este vídeo aprenderás de cero cómo funciona Shiba Inu y si es momento de invertir. Según el sitio web oficial, el potencial de Shiba Inu parece ser doble. Construyendo ShibaSwap, un intercambio descentralizado donde sus tokens se pueden intercambiar con otras monedas, generar un amplio interés público a través de la creación de una base de fans leales, también conocido como ejércitos SHIB. ShibaSwap se lanzó el 6 de julio de 2021. Shiba Army es una comunidad en rápido crecimiento con presencia en línea en todos los principales sitios de redes sociales. SHIB es la única moneda de circulación generalizada y cotiza en los principales intercambios como Binance, Huobi Global, OKX, FTX y Hotcoin Global. Según un documento técnico publicado en abril de 2021, los fundadores de Shiba Inu sacaron la mitad del total de tokens SHIB en circulación y obsequiaron el resto por un valor aproximado de $7.000 millones a Vitalik Buterin, el fundador de Ethereum. Buterin se deshizo de él rápidamente. La capitalización de mercado de Shiba Inu alcanzó un máximo histórico de más de 13.5 mil millones, el 11 de mayo de 2021, pero ha caído desde entonces. No está claro por qué algunos analistas han sugerido que esta caída está en línea con tendencias bajistas más. Es la segunda ficha de Shiba Inu. Originalmente fue diseñado como un token de rebase, es decir, uno cuya circulación y suministro fluctuarían con el precio del token. Sin embargo, a diferencia de $SHIB, su suministro está mucho más limitado a 107,647 tokens. La intención de los fundadores con LES era convertirlo en un artículo de lujo, de modo que las restricciones de oferta generaran una demanda artificialmente alta. Los tokens de LES alcanzaron un máximo histórico de más de $8,500, pero actualmente no existen datos sobre la capitalización de mercado de LES. Regularmente se negocia por miles de dólares, lo que es considerablemente más que el máximo histórico de SHIB de $0.0000389 por token. LES está disponible para operar en intercambios como Uniswap, Bilaxy, la Token Uno Inch Exchange, entre otros. BONE. BONE podría convertirse en el segundo token más grande por volumen dentro del ecosistema de Shiba Inu, con 250 millones de tokens. Los fundadores han dicho que $BONE servirá como un símbolo de gobierno para sus fieles seguidores dentro del ejército SHIB. Operará como acciones dentro de Shiba Inu y otorga a sus titulares derechos de propiedad y voto sobre las actividades futuras de Shiba Inu. No está claro cómo el equipo administrará esta distribución y qué leales serán recompensados con el token BONE. Popularidad de Shiba Inu. SHIB se ha convertido rápidamente en una de las criptomonedas más populares del mercado porque es asequible. Se puede negociar fácilmente en los intercambios de uso común. Los memes hacen dinero. Los creadores de SHIB atrajeron la atención viral por primera vez cuando anunciaron que aproximadamente la mitad del suministro total de SHIB se donó al fundador de Ethereum, Vitalik Buterin. En la primera publicación, por ejemplo, los fundadores incluyeron enlaces al suministro de monedas que se envió a Buterin, así como una imagen de Buterin supuestamente en Japón. La publicación parecía sugerir fuertes vínculos con Buterin, que luego fue desacreditado, y estaba destinado a ganar visibilidad. Esto vino con riesgos que incluían, como identificó Ryoshi, la posibilidad de que Buterin pudiera estropear la moneda. La advertencia no era infundada, ya que Buterin comenzó a arrojar grandes franjas de moneda Shiba inmediatamente después y a cambiarla por Ethereum, en varias transacciones. Fue solo cuando algunas de estas transacciones comenzaron a fallar que Buterin detuvo las conversiones. Buterin también decidió donar alrededor de $1 billón en moneda Shiba a un fondo de ayuda indio COVID, la donación filantrópica más grande de este tipo. Aunque el precio de la moneda cayó un 35% inmediatamente después de la transferencia, Shiba Inu atrajo la atención de los medios, lo que atrajo a más personas a su comunidad en línea. SHIB también tuvo su mejor momento alcista en mayo de 2021, aumentando más del 1500% en una semana después de su cotización en varios exchange, incluidos Binance y CoinCDX, un intercambio indio. Esto siguió a listados anteriores en MCX, CoinGecko y Uniswap.
Sus fundadores anunciaron que SHIB había aumentado a más de 310.000 titulares. En una encuesta en línea, la moneda SHIB superó a Doge y Safemon como la moneda elegida. SHIB también se benefició del chelín de su SHIB Army, que posteriormente generó una gran cantidad de identificadores populares de Twitter específicos de SHIB. Obtuvo el respaldo de celebridades del culturista Kai Greene, el receptor abierto de los Miami Dolphins, Preston Williams, y los Cleveland Browns recibieron a Rashard Higgins. Shiba Inu también puede haberse beneficiado después de que Elon Musk hiciera un comentario irónico sobre el rival, lo que redujo el valor de Dogecoin e hizo que alternativas como SHIB fueran más atractivas. Aunque el valor subyacente del SHIB sigue siendo bajo, los desarrollos antes mencionados sugieren que es, como han dicho sus fundadores, más un experimento social en la construcción de comunidades y la comprensión del comportamiento memético en línea de una clase creciente de comerciantes de alto riesgo en lugar de que ser solo una inversión financiera. Si bien está muy lejos de superar a Dogecoin en términos de su capitalización de mercado, representa un modelo exitoso de una moneda meme de baja utilidad que ha generado y sostenido un interés y un compromiso generalizados. Riesgos asociados con Shiba Inu. Quizás el mayor riesgo con las criptomonedas como SHIB es la posibilidad de que sus creadores estafen a la comunidad o se cierren debido a enfrentamientos con la regulación gubernamental. Para evaluar estos riesgos, es necesario comprender la propiedad y el control dentro del ecosistema Shiba Inu, incluso si generalmente se promociona como un token descentralizado. ¿Existe alguna evidencia que sugiere que las personas que crearon Shiba Inu pueden tener vínculos con instituciones financieras iraníes sancionadas por el gobierno de Estados Unidos? En una versión anterior del sitio web del token Shiba y en una publicación posterior de Ryushi, se menciona un sitio web llamado lesdoge.com, que ya no es visible en el sitio actual de Shiba Inu. Conclusión. Shiba Inu sigue siendo una inversión de riesgo a pesar de la ola de popularidad que ha disfrutado brevemente. Esto es todo, amigos. No olvides suscribirte al canal y nos vemos en un próximo vídeo.